Dicen que si caminas todo el Washington Mall, recorres literalmente la historia de Estados Unidos en unas pocas cuadras, pero muy pocos lo hacen completo. Desde el Capitolio hasta el monumento a Lincoln, hay kilómetros de historia, museos gratuitos, monumentos icónicos y un montón de detalles que casi nadie nota. Hoy voy a caminarlo todo, de punta a punta, para descubrir si realmente vale la pena hacerlo a pie o si es solo una atracción más de Washington DC. Así que vamos a comprobarlo. Amigos, el día de hoy estoy mega emocionado. Quiero que me acompañen en este nuevo video, en esta nueva aventura. Estamos en la Casa Blanca en Washington, D.C. Claro que sí. Fabián, ¿qué se siente estar en la casa donde vive el señor presidente Trump? Impresionantemente sorpresivo. Y tenemos un nuevo personaje. Quiero invitar a este video a Alicia. Alicia, di hola. Hola. Aló. Bueno, amigos, la Casa Blanca me encantó. Aquí gastamos un montón de tiempo tomando foticos lindas que también van a estar publicadas en mi perfil de Instagram. Vaya, sígame, hágame el favor, sígame. Gracias. Es momento de continuar con nuestro recorrido por todo el mall. Obviamente quería hacer el inicio de este recorrido oficial aquí en la Casa Blanca y me encantó. Espero que se vea. Ah, no, no se ve. Ahí está. Quiero que miren esta arquitectura tan hermosa. Esto es básicamente el Eisenhower Building. Son prácticamente oficinas. Justo al lado de la Casa Blanca que queda allá. O sea, literalmente al ladito. Y wow, quiero que hablemos de esa arquitectura tan bellaca. Amigos, ¿sabían ustedes que aquí en Washington no está permitido construir por arriba de las edificaciones que ya están construidas? Y es básicamente para no arruinar como tal la estructura de la ciudad y como su altura de por sí, su arquitectura. Y es que quiero que vean, no importa el lugar donde miremos, la arquitectura no sobrepasa como tal los niveles. Que por cierto, es una arquitectura bastante bella. Pero bueno, eso sí, no estamos hablando de toda la ciudad de Washington, porque no es así, es únicamente en DC, en toda la parte como tal del distrito capital. Bueno, siento mucho como esa arquitectura europea, esa arquitectura francesa, está impecable, lindísima, me encanta. Muy bien, todo muy lindo. Bellaco. Mire, eso que es una. Wow. ¿Cierto? Estamos en el Ángel de la Independencia de México. Llegamos a México. ¡Que viva México, carnal! Amigos, quiero que vean este edificio que está aquí a mis espaldas. Es básicamente un hospital y quiero que vean la arquitectura. Es básicamente conservando el mismo tipo de arquitectura de todos los edificios de aquí, pero es un hospital. Es un hospital o una clínica, no sé lo que sea, no sé, pero quizás un hospital. La chiva rumbera americana. Y pues bueno, amigos, hemos llegado a nuestra siguiente parada. Esta vez estamos sin saco y sin nada porque está haciendo un calor impresionante. Para este nuevo lugar que vamos a visitar es el Lincoln Memorial. Muchos de ustedes probablemente ya lo han visto y saben de qué estoy hablando. Así que vamos, amigos, vamos, vamos. Alicia, ¿estás feliz? Tienes que decir que sí, Alicia. Muy feliz. Muy feliz. Amigos, ustedes no están listos para esto. Quiero que vean. En 3, 2, 1. Oh, por Dios. Esto es masivamente gigante. Me encanta. El nivel de detalle en cada cosita, Dios mío, fenomenal. O sea, quiero que vean, el detalle es de verdad impresionante. Wow. Amigos, esto realmente es impresionante. Es muy lindo. De verdad que no tengo ni siquiera palabras para esto de aquí. Top. Y es que de verdad, o sea, yo creo que se puede inclusive notar en mi cara, en la felicidad que tengo al hablar de esto. O sea, estoy re feliz. Oigan, es que ustedes dirán, pero este señor que está haciendo aquí sentado, simplemente que estará mirando. Y pues quiero mostrarles, porque justo enfrente, pues claro, él mantiene semejante vista demasiado bellaca. Y es que quiero que vean esto de aquí. O sea, wow. Amigos, el obelisco de Washington con su bellísima fuente, demasiado bellaco. Pues bueno, amigos, en este momento simplemente estamos relajaditos, parchaditos, descansando, tomando un poquito de aire y con esta vista tan impresionante y hermosa. Literal. Alicia, ¿qué piensas de esta? Hermoso. Literal, ¿no?
divino. ¿Tú qué piensas? Excelente. Sí, o sea, es que no hay palabras, esto es literalmente muy lindo. Y pues ya en menos de nada nos toca salir a nuestro siguiente destino y ya. Ali, ¿te ha gustado hasta ahora? Oh my God. Oh my God. Amigos, este lugar, aparte de lo bello que está, porque de verdad está mega bellísimo, me hace acordar mucho de la película de Forrest Gump. No sé si ustedes han visto esa escena en donde él se sube a dar su discurso frente a toda la gente. Sí, amigos, es aquí. Te amo, Forrest. Mentiras. Y bueno, amigos, hemos llegado también a un lugar que es bastante representativo de este lugar y es básicamente a la escultura de Martin Luther King, un personaje bastante importante en la historia de Estados Unidos, ya que fue un activista quien luchó por los derechos civiles de los estadounidenses durante los años 50 y 60. Uno de sus discursos más importantes es I Have a Dream, que fue básicamente lanzado en el año 1963, creo que fue eso. Sí, 1963, que fue durante la marcha en Washington por la libertad y el trabajo. Un personaje realmente muy importante en la historia estadounidense y pues creo que a nivel mundial también, es bien reconocido a nivel mundial. Dato importante de este señor es que en 1964 recibió el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en el ganador más joven hasta ese momento. Aparte de eso, este personaje fue súper importante, fue prácticamente pieza clave para la aprobación de muchísimas leyes históricas, como por ejemplo la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley del Derecho del Voto en 1965. Y pues infortunadamente este personaje, gran importante personaje, una vez más, fue lamentablemente desvivido en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968. Y pues hoy en día, amigos, Martin Luther King es recordado como un gran personaje en la historia quien luchó por los derechos humanos y civiles de esta sociedad tan podrida. Mentiras, mentiras, pero sí. Y aparte también es recordado como un gran símbolo a la resistencia pacífica, porque eso sí, el man fue completamente pacífico. Y es que es así, tú no puedes reclamar paz con guerra, tú reclamas paz con paz. Y paz, 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 más paz. Mucha paz. Y aquí justo detrás de su escultura hay una pared completamente llena de sus frases más icónicas, el lugar en donde las dijo y el año en donde las dijo. Y es que esto creo que te hace un poco consciente de lo importante que era este personaje para la historia. Y creo que yo nunca había sentido eso, ¿saben? Como que sabía un poco de Martin Luther King, sabía de su historia un poco, pero creo que nunca había sentido tanta empatía con este personaje al punto como lo siento en este momento. Es como que te das cuenta que realmente eso pasó, ¿sabes? En clases de historia probablemente uno nunca lo asimila, pero es que hasta no ver, no creer. Y en este momento estamos creyendo. Claro que sí, estamos creyendo. ¿O ustedes qué opinan? Pero bueno, después de toda esta información, es momento de continuar. Así que nos vemos en el siguiente lugar, en nuestra siguiente parada. Amigos, hemos llegado a un monumento que es básicamente en conmemoración a la Segunda Guerra Mundial y quiero que vean esto tan loco. Como ustedes saben, Estados Unidos ganó la guerra, claro que sí. Primero tenemos aquí de 1941 a 1945, que fue lo que duró la guerra. Tenemos por este lado, no se ve bien, Victory on Land, o sea, victoria en tierra, Victory at Sea, victoria en el agua, and Victory in the Air, victoria en el aire. Y quiero que vean esto de aquí. Está mega top. Eso está lindísimo. Wow. Creo que debo decir que soy un gran fan de todo lo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial y demás. Datos históricos o lo que sea, me encanta. La verdad me parece súper interesante. Y es como remontarse al pasado, ¿no? Es, aparte de todo, es parte de nuestra historia como humanidad. Un pasado muy oscuro, claro que sí. Este espacio conmemorativo, la verdad, está muy bonito, está súper cool. Y aparte de todo, un poquito relajante, con esta fuente detrás. Claro que sí. Básicamente por este lado, amigos, tenemos todo el costado y los estados del Pacífico. Y justo al lado de allá tenemos todos los estados, pero del Atlántico. Quiero que vean. Está acá. Quiero que también vean esto de aquí. La gente viene y literalmente mete sus pies aquí en el agua. ¿Deberíamos hacerlo? Yo creo que sí deberíamos hacerlo, la verdad. Oh. ¡Qué delicia! Quiero que vean, amigos. Alicia también va a meter los pies, se antojó. Ay, qué rico. Épale, qué delicia, ¿no? Ah, Delicioso.
Ricolino. Bueno amigos, en este momento nos encontramos en el que sin duda, primero que nada, probablemente lo que ustedes más han visto en este video, y aparte de eso, uno de los monumentos más importantes en todo Washington, y pues su mismo nombre lo puede decir, es el monumento de Washington. Es básicamente un obelisco, y un dato súper importante es que, como ustedes pueden ver en cámara, la primera mitad de este obelisco fue construido de un color y la segunda mitad de otro color. Y usted dirá, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Y es que básicamente se les acabó el material. Así es amigos, se les acabó el material. Básicamente fue como que venga, el color más parecido y pintémoslo. No lo pintemos, se va a ver raro. Pues lo dejaron así, simplemente mitad y mitad, auténtico, genuino y bastante impresionante, debo decirlo, bastante impresionante. No, es que sí se nota, si ven aquí la diferencia, aquí está justo la línea en la mitad. Este es el primer color que se les acabó, y es que ni siquiera fue la mitad, o sea, es menos de la mitad y se les acabó el material por completo. Otra cosa, amigos, es que ustedes también pueden subir a la parte de arriba, Vale aproximadamente $1 la subida, sin embargo, los cupos son súper limitados. Yo lo intenté, pero realmente en este momento no hay nada disponible. La disponibilidad más cercana es hasta el siguiente año, es decir, 2026. Y pues bueno, no lo logré, pero si usted está por aquí y lo puede intentar reservar, hágalo y pues intente subir. Pues es una experiencia bastante chévere, bastante única, así que taca. Amigos, creo que aún no me la puedo creer que de verdad Bri Colibrí esté con este bellísimo fondo. O sea, realmente todavía no me lo creo, no puedo creer que ustedes estén viendo en mi canal este fondo. Y van a ver mejores fondos, amigos, se los prometo. Eso es 100% sure, se los mega prometo. Pero por ahora disfruten esto, me encanta, la verdad, me encanta. Amigos, estoy feliz, estoy demasiado feliz. Por favor, amigos, viajen. Viajen. Wow. Amigos, hicimos una pequeña parada técnica para comer súper rápido. Estamos con Alicia, Fabián ya está por allá comiendo, no sé en dónde, está por allá. Y venimos a comer comida coreana. Bueno amigos, ya estamos listos para comer, espero que esto esté rico, se ve aparentemente rico. ¿Cómo lo ves, Alicia? El seco está rico. Vamos a ver, la sopa como que no es cierta. Nada, esa sopa no se ve tan buena, así que yo no creo que me la tomen. Está bueno. Sí, a mí sí me gustó. A él no le gustó. Amigos, quiero decirles que me siento un poquito mal porque yo escogí el lugar para comer. A mí la verdad me gustó. A mí me pareció chévere porque estaba un poquito saludable y la vuelta. A Fabián le pareció malísimo. Y a Alicia como que un 50-50, como que todavía está intentando decir, es como un amor-odio. A mí esta soda me encantó, es como de piña, como pineapple creamy soda. Esta sí está muy rica. Eso sí está bien. Pero el resto. Hubiéramos almorzado solo gaseosa. Alicia, ¿tú sabes hacer acentos ñeros? Como veo la pasta. Sí. Me encanta. Una chimba eso. Ya casi se acaba este video, así que sean pacientes. Gracias. Amigos, les quiero decir que Alicia hoy me dice es que dejémoslo ahí. La campaña de Rubén ahí. Vamos a llamar. Y bueno amigos, como pueden ver a mis espaldas, hemos llegado a, sin duda alguna, otro de los lugares más icónicos y representativos de la ciudad de Washington, D.C., que es el Capitolio. Básicamente, para quien no lo sepa, es el lugar donde funciona el Congreso, es decir, Senado y Cámara de Representantes, y es uno de los símbolos más importantes de la democracia estadounidense. Su cúpula blanca de hierro fundido es, sin duda alguna, una de las cosas que ustedes más pueden ver cada vez que buscan respecto a Washington o cuando vienen a Washington
Washington o cuando escuchan algo de Washington. En su interior están las cámaras de debate, la rotonda con murales históricos y también estatuas de personajes clave de Estados Unidos. Sin embargo, amigos, no podemos entrar porque no pudimos lograr reservar nada, estaba totalmente agotado. Pero bueno, igual desde afuera es completamente un espectáculo también. Este lugar es lo que marca, bueno, está ubicado en Capitol Hill y es el lugar que oficialmente marca el inicio del National Mall. Y ustedes dirán, ¿pero qué es eso del National Mall? Pues amigos, básicamente es todo el recorrido que hicimos el día de hoy, desde el monumento de Lincoln hasta el Capitol Hill. Todo este espacio es el mall, básicamente. Y Fabián es un sapo. Y pues ya, amigos, no tengo nada más interesante que decirles. Hasta aquí llega el video. Estoy aquí, amigos, justo al lado del Capitolio. Es el monumento a la paz para un lugar lleno de tanta guerra. Y bueno, amigos, prácticamente para finalizar este recorrido nos encontramos aquí con la escultura de Ulysses Grant, que básicamente es uno de los personajes más importantes de Estados Unidos, general de la Unión durante la Guerra Civil, y fue básicamente quien llevó a los estados del norte a la victoria contra los Estados Confederados. Aparte, fue el 18avo, es decir, el número 18, presidente de Estados Unidos. Durante su mandato apoyó a los derechos civiles de los afroamericanos y luchó contra el Ku Klux Klan, y está montado en su caballo representando su papel como líder militar. Y pues bueno, amigos, con este bellísimo fondo a mis espaldas quiero darle la conclusión a este video. Realmente estoy muy lleno de emociones, por supuesto bastante lindas, bastante bellas. Creo que sin duda alguna y hasta el momento con lo que conozco en Estados Unidos, me atrevería a decir que esta es mi ciudad favorita por ahora. Y no inclusive Nueva York, y ojo, no me funen por esto, pero es que Washington es otra vaina completamente diferente. Organizado, gente linda, naturaleza, edificaciones hiper mega lindísimas por todo lado. Y aparte de todo, es como el lugar que tú imaginas cuando te hablan de Estados Unidos. Eso es lo que es Washington. Y bueno, probablemente no es lo único que se te va a venir a la cabeza cuando te hablan de Estados Unidos, pero taca. Así que bueno, amigos, ¿qué tal les pareció este recorrido? ¿Qué tal les pareció este video? ¿Estuvo interesante? ¿No estuvo interesante? Déjenmelo saber todo ahí en la cajita de los comentarios, por favor. Suscríbase a este canal, vaya y comparta este video, vaya y dígale a sus amigos como que hey, el Bricolibri estuvo en Estados Unidos, ¿quiere verlo? ¿Qué? Y ellos lo van a querer ver. Así que por favor, vayan, compártaselo a su abuela, a su abuelo, a su papá, a su mamá, a su amigo, a su hermano, a su hermana. Comparta esta vaina. Y muchísimas gracias por ver hasta el final de este video. Espero que les haya gustado, de verdad, espero que les haya gustado. Nos vemos en un día nuevo con un videito nuevo. Bye. 2, 3. Suscríbanse a Bricolibri. Sabroso. Sabroso.